Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. Uno de los motivos por los cuales he hecho este programa de hace casi un año, Pan para Mayo, es justamente hacer un poco de pedagogía en la economía. Quiere decir, tratar de explicar a ustedes de forma ágil, sencilla, cómo es que los principales hechos de la economía, de la política económica de un país, en este caso el nuestro, afecta nuestro diario quehacer y sobre todo nuestras decisiones en materia económica. Ahorrar, gastar, invertir, por ejemplo, y pagar deudas también. Entonces, justamente para poder conocer más de esto, siempre hay que tomar en cuenta algo que nos gobierna, algo que está por encima de nosotros, que es el modelo económico. Recordemos que el actual modelo económico rige desde el año 1993 en la actual Constitución Política del Perú. Así que vamos a ver si es que este modelo ha funcionado en los últimos 30 años, casi 30 años, y de qué manera es que nosotros como ciudadanos podemos decir que el modelo está o no funcionando. Y para ello voy a traer aquí a esta explicación un interesante artículo de opinión que hace poco escribió en el diario Gestión el reconocido economista y catedrático de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, para que justamente entendamos todos si es que el modelo actual debe o no cambiarse o en todo caso es perfectible. Veamos unos cuadros para entender esta mecánica. En el primer cuadro vamos a ver cómo es que en una economía como la nuestra funciona una mezcla de mercado y Estado. En todo caso, el sector privado a través del mercado genera riqueza, crea empleo y paga impuestos. El Estado, en este caso el sector público, con estos impuestos recaudados financia el gasto público que tiene luego como objetivo redistribuir estos beneficios del crecimiento económico. Perú en este momento cuenta con mercado y Estado. Ahora vamos a ver si es que ambos en realidad están o no funcionando. En el siguiente cuadro veremos qué ocurre actualmente en el país. En un entorno institucional que debe prevalecer por encima de todo, con entidades del Estado que funcionan realmente, hay obviamente que respetar la igualdad de condiciones para cualquier ciudadano. Así es que funcionan las reglas en el Perú. Entonces, en un entorno institucional tenemos igualdad de condiciones para cualquier ciudadano. Pero, ¿qué ocurre realmente en el Perú? En el siguiente y último cuadro. Ocurre que, por lo que se ve en el día a día, un porcentaje de ciudadanos con contactos en el Estado puede encontrar un empleo o conseguir algún tipo de beneficio para la empresa que manejan. En el Perú, queda claro que las conexiones determinan en una alta proporción quienes logran sus objetivos y quienes no. Y eso es totalmente contrario al mercado. Y eso no se llama libre mercado, sino mercantilismo. Y eso obviamente es muy malo para un país como el nuestro. ¿Y qué es lo que todos vemos en el día a día? Vemos una ineficiencia en el gasto y hay mucha corrupción. Todo esto impide un buen uso de recursos en salud, en educación, vivienda, etc. Tampoco vemos que en el país se penalice la concertación de precios y tampoco se penalice la corrupción. Entonces la gran pregunta es la siguiente. Con un mercado que funciona gracias a las conexiones y con un Estado que no cumple su tarea, ¿de qué modelo estamos hablando entonces? ¿Qué ocurre? Que los políticos no actúan por el bien común. Si lo hicieran, ¿por qué entonces en los últimos 50 años, por ejemplo, no se han hecho reformas en sectores claves como educación y salud, por ejemplo, en beneficio de todos? Entonces es importante que la solución esté en contar con un modelo en el que el Estado y el mercado funcionen. El mercado crea riqueza y el Estado redistribuye y evita el abuso de la posición de dominio de empresas en el mercado. Ambos entonces deben cumplir con esa función. Y así es como en todo caso funciona la economía social de mercado. En el Perú, lamentablemente, no funciona y por eso vemos siempre estos reclamos de distintas tiendas políticas que anhelan en el Perú, obviamente, una reforma total.
hay quienes consideran que se debe hacer un cambio radical. Hay otros que implican, que en todo caso indican, mejor dicho, que haya un cambio a medias. Lo cierto es que el Perú requiere cuanto antes una fórmula que nos permita contar con una real economía social de mercado en el que los ciudadanos estemos beneficiándonos de una economía como la nuestra, que tiene un potencial enorme para poder crecer más adelante. Ojalá ahí sea muy pronto. Vamos a una pausa, regresamos. El día pasado les adelantamos a ustedes alguna información de cómo le iría este año al sector inmobiliario en el Perú, a tono con lo que pase en la economía y en la política, cómo es que una afecta a la otra y sobre todo esto cómo podría alentar o desalentar a los futuros compradores. Lo cierto es que tenemos data más completa para ustedes que vamos a compartir en los siguientes cuadros que nos ayudarán a entender qué va a pasar este año en este sector tan importante de la economía. Veamos. Según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ACI, y de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, ADI Perú, la información que tenemos para ustedes es la siguiente. Este año se calcula que la venta de unidades de vivienda oscile entre 11.500 y 15.500 unidades. Durante el 2021, esta colocación fue de 11.587 y llegó también hasta 14.990 unidades. En cuanto a los precios por metro cuadrado, el precio de venta en soles, San Isidro es el distrito que tiene el precio más caro de Lima, de 8.694 soles para un departamento de un tamaño promedio de 72,27 metros en Lima Top. En Lima Moderna, Magdalena del Mar es el distrito con el precio de metro cuadrado más caro, con 7.441 soles para un departamento de tamaño promedio 71 metros con 18 centímetros. Entonces, esos son los precios que se mueven en Lima en este momento y en el Callao. Y vamos a ver entonces si es que si los precios se mantienen o si de pronto ocurre algo que haría que se disparen si fuese el caso. Lo que se prevé, según los especialistas, es que se mantengan los precios y que más bien haya algún tipo de reajuste por otro lado, obviamente en cuanto a los acabados de los departamentos o de las viviendas, y que más bien ocurra tal vez una leve rebaja o baja de precio, siempre y cuando también haya más dinámica económica y que la gente cuente con más dinero para gastar. Vamos a ver qué pasa en la economía, porque eso en cierto modo está recién empezando. Así que los veo el día viernes temprano, como siempre, en Pan para Mayo.